¿Cómo enfrentar la falta de respeto? Este desafío universal puede resultar sumamente molesto y frustrante en la vida cotidiana. Sin embargo, ¿te has preguntado si podrías aprender valiosas lecciones de la filosofía antigua como el estoicismo? Esta antigua corriente nos enseña a afrontar situaciones difíciles con sabiduría y gracia. En este video exploraremos 10 principios estoicos prácticos que pueden ayudarnos a manejar de manera más efectiva la falta de respeto. Te invito a ser fuerte y acompañarme hasta el final del video para descubrir estrategias que podrían transformar tu perspectiva. Comencemos. Principio 1. Cultivar la fortaleza interna. El primer principio estoico nos anima a desarrollar una resiliencia interna que nos permita mantener la calma en medio de la adversidad. La filosofía estoica nos instruye a no permitir que las acciones irrespetuosas de los demás alteren nuestra paz interior. Al comprender que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestras reacciones, podemos construir una fortaleza interior que nos proteja de los efectos negativos de la falta de respeto. Acompáñame a explorar este principio y descubrir cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia ante las situaciones desafiantes. Continuemos nuestro viaje hacia una vida más serena. Aunque no tengamos control sobre las acciones y comportamientos de los demás, sí podemos moldear nuestra propia respuesta ante la falta de respeto. La fortaleza interior implica reconocer que, en última instancia, somos los guardianes de nuestra paz mental. El estoicismo nos propone abrazar la noción de que los actos irrespetuosos de otros son manifestaciones de su propia realidad, no necesariamente un reflejo de nuestra valía personal. Al adoptar esta perspectiva, podemos liberarnos de la carga emocional que conlleva la falta de respeto, construyendo así un escudo interno que nos protege de las consecuencias perjudiciales. Explorar y comprender este principio implica fomentar una autoconciencia profunda, analizando nuestras respuestas automáticas y aprendiendo a reaccionar de forma consciente en lugar de impulsiva. Al hacerlo, empezamos a construir una fortaleza interior que no solo enfrenta la adversidad con tranquilidad, sino que también descubre oportunidades de desarrollo personal en medio de los retos. La resiliencia no se trata únicamente de sobrellevar los obstáculos, sino de aprender y evolucionar a partir de ellos. En el corazón de esta filosofía encontramos la idea de que nuestro bienestar emocional no debería depender exclusivamente de factores externos como la actitud de los demás. Al comprender que no podemos influir en las acciones de quienes nos rodean, pero sí en nuestras percepciones y respuestas, estamos en condiciones de liberarnos del impacto negativo de la falta de respeto. La fortaleza interior se edifica mediante la autoevaluación consciente. Es el acto de observar nuestras propias reacciones, identificando pautas de pensamiento que podrían contribuir a nuestro malestar. Este proceso no busca suprimir nuestras emociones, sino permitirnos aceptarlas y luego decidir cómo responder de forma positiva. Al cultivar esta resiliencia, desarrollamos la capacidad de encontrar significado incluso en las situaciones más desafiantes. En vez de permitir que la irritación o el desaliento nos dominen, aprendemos a percibir la ausencia de cortesía como una ocasión para fortalecer nuestra determinación y perfeccionar nuestra comprensión de nosotros mismos. Conozcamos la historia de Juan, un joven profesional apasionado por su labor en una compañía vibrante. A pesar de su dedicación para contribuir de manera positiva, se hallaba recurrentemente confrontando actitudes desconsideradas de ciertos colegas. Un día, Juan optó por alterar su enfoque y poner en práctica el principio primordial estoico: nutrir la resiliencia interna, en lugar de permitir que la carencia de respeto lo perturbara. Optó por tomarse un momento para meditar, recordándose que, aunque no podía dirigir las acciones ajenas, sí podía regular su respuesta ante cada comentario irrespetuoso. Juan se comprometió a practicar una autoobservación consciente, otorgándose el derecho de sentirse molesto, pero sin permitir que ese disgusto dominara su jornada. Poco a poco, empezó a identificar patrones en sus propias reacciones y se percató de que tenía la capacidad de decidir no permitir que esas circunstancias
afectaran su paz mental. Mientras cultivaba esta resiliencia interior, Juan experimentó un acontecimiento sorprendente. No solo mantuvo su serenidad ante la falta de respeto, sino que también descubrió nuevas estrategias para abordar los desafíos. Comenzó a vislumbrar estas situaciones como oportunidades para ejercitar la paciencia y la compasión, tanto consigo mismo como con los demás. Con el tiempo, Juan no solo encaró la falta de respeto con serenidad, sino que también se convirtió en un modelo a seguir para sus compañeros. Su enfoque estoico no solo mejoró su bienestar emocional, sino que también instauró un cambio constructivo en el ámbito laboral. La resiliencia interna, inspirada en los principios estoicos, no solo alteró la manera en que Juan afrontaba la carencia de respeto, sino que también transformó la dinámica en su entorno profesional. Imagina que te encuentras atrapado en un atasco vehicular y alguien te obstruye abruptamente. En lugar de reaccionar con furia, recuerdas el principio estoico. Aceptas que no puedes controlar el comportamiento de los conductores a tu alrededor, pero sí tu reacción. Optas por dejar pasar la situación sin que perturbe tu estado de ánimo, practicando la paciencia y evitando que la falta de respeto de otros conductores te afecte. O, por ejemplo, durante una reunión familiar, alguien emite un comentario hiriente. En lugar de responder con confrontación, aplicas la resiliencia interna. Reconoces que no puedes cambiar la mentalidad de los demás, pero sí cómo manejas la situación. Optas por responder con calma y empatía, evitando que la falta de respeto arruine el momento y creando espacio para una comunicación constructiva. Aceptas que no puedes modificar la actitud de los demás, pero sí cómo te afecta a ti. Principio 2. Practicar la diferenciación entre lo controlable y lo incontrolable. El segundo principio estoico nos incita a ejercitar la distinción entre aquello que podemos manejar y lo que está fuera de nuestro alcance. En el núcleo mismo de esta doctrina yace la noción de que gran parte de nuestro padecimiento proviene de intentar controlar aspectos que no están dentro de nuestra esfera de influencia. Al aplicar este principio a la vida diaria, es como aprender a danzar bajo la lluvia, en lugar de maldecir la tempestad. Imagina que estás organizando un evento y a pesar de tus esfuerzos, las condiciones climáticas no son favorables. En lugar de lamentarte por algo que no puedes cambiar, pones en práctica la distinción estoica. Aceptas que no tienes dominio sobre el clima, pero sí sobre cómo decides responder. Optas por ajustar tus planes de manera flexible, buscando soluciones en lugar de permitir que la situación te abrume. Este principio nos exhorta a reflexionar sobre nuestras inquietudes cotidianas. ¿Puedo alterar esta situación o no? Si no puedo, ¿cómo puedo modificar mi punto de vista para adaptarme de una manera más constructiva? La práctica de la distinción entre lo controlable y lo incontrolable se convierte en un faro que orienta nuestras acciones y emociones, asistiéndonos en dirigir nuestra energía hacia lo que realmente podemos influenciar y liberándonos del peso innecesario de lo que no podemos modificar. En este principio reside una clave poderosa para vivir con mayor serenidad y discernimiento en medio de la complejidad de la existencia. Este segundo principio estoico nos incita a realizar una introspección profunda y a distinguir entre aquello que podemos influir y lo que está más allá de nuestro alcance. En el trasfondo de la vida cotidiana, esta práctica se transforma en una herramienta valiosa para gestionar nuestras emociones y acciones de manera más eficaz. Imagina una situación en la que te enfrentas a un contratiempo imprevisto, como un embotellamiento de tráfico que amenaza con retrasarte para una cita importante. La práctica de la diferenciación estoica te exhorta a detenerte y evaluar. ¿Puedes dominar el tráfico? La respuesta es no. Entonces, en lugar de dejarte llevar por la irritación, optas por concentrarte en lo que sí puedes manejar, tu respuesta y reacción ante la situación. Este cambio de perspectiva te permite adaptarte con más elegancia y disminuir el estrés superfluo. Esta distinción entre lo controlable y lo incontrolable se convierte en un guía que nos orienta en la vida cotidiana. Al practicarla, adquirimos la habilidad de liberarnos de la carga emocional de intentar manejar lo inmanejable.
nos volvemos más ágiles en nuestras respuestas, más resistentes frente a los desafíos y más sagaces en nuestra toma de decisiones. En las sabias expresiones de Epicteto, filósofo estoico, hallamos una orientación eterna para aplicar este principio en nuestro día a día. No esperes que las cosas sucedan como deseas, más bien anhela que se manifiesten tal como lo hacen y encontrarás la felicidad. Esta enseñanza resuena profundamente con el corazón de practicar la distinción entre lo dominable y lo incontrolable. Epicteto nos insta a reconocer la inevitabilidad de las circunstancias que están más allá de nuestro alcance y a concentrarnos en nuestras reacciones ante ellas. En la agitación de la vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a obstáculos, la voz de otro eminente filósofo estoico nos murmura: no nos falta tiempo, nos sobra vida. Esta reflexión nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas y es prudente dirigirlas hacia lo que podemos modificar, aceptando con tranquilidad lo que escapa a nuestro dominio. Principio 3. Armonizarse con la esencia de la vida. El tercer principio estoico nos presenta un viaje cautivador: vivir en armonía con la esencia de la existencia. Es como emprender un recorrido donde nuestras acciones y pensamientos se convierten en melodías que bailan en consonancia con el cosmos. Visualiza cada día como una composición única y tú como el maestro de tu propia sinfonía. Pero a diferencia de un director convencional, no buscas que cada nota sea perfecta. Más bien, te sumerges en la fluidez del vivir, aceptando que la vida, al igual que la música, tiene sus altibajos, sus momentos suaves y sus dramáticos crescendos. Cuando te enfrentas a desafíos, no te resistes a las corrientes de la existencia, sino que te conviertes en un navegante sabio que ajusta sus velas. Como dijo sabiamente Séneca: no esperes que los eventos sucedan según tus deseos, haz que los eventos sean como deseas que sucedan. Aquí radica el núcleo de vivir en consonancia con la naturaleza, en la capacidad de dar forma a nuestra perspectiva y acciones en coherencia con el flujo inherente de la vida. Este principio nos incita a explorar nuestra autenticidad, a descubrir quiénes somos cuando despojamos las capas de expectativas y deseos impuestos por la sociedad. Nos desafía a preguntarnos: ¿cómo puedo expresar mi verdadero ser en mi forma de vivir? ¿Cómo puedo fluir con la esencia de la existencia en lugar de resistirla? Vivir en armonía con la naturaleza es abrazar la belleza de lo imprevisible y encontrar la felicidad en la aceptación de la realidad tal como es. Es una invitación a danzar con elegancia en la sinfonía de la existencia, aportando nuestra propia melodía al vasto concierto del universo. En este viaje de sintonizarnos con la vida, nos enfrentamos al reto de aprender a aceptar la transitoriedad. Las estaciones se transforman, los vientos cambian de dirección inesperadamente y nosotros, como hojas a la deriva en el río de la existencia, debemos aprender a fluir en armonía con ese constante cambio. Contemplemos a los antiguos filósofos estoicos como guías sabias en esta travesía. Cicerón nos recalca que nadie puede perder su vida más que la propia. En estas expresiones encontramos un eco del llamado a vivir plenamente en el presente, abrazando cada vivencia con total atención y gratitud. Al comprender que solo tenemos dominio real sobre nuestra propia existencia, liberamos energía que de otra manera se desperdiciaría en preocupaciones superfluas. Vivir conforme a la naturaleza también implica forjar una conexión más profunda con nuestro entorno. En un mundo a veces fragmentado, recordamos las palabras de Marco Aurelio: todo está interconectado y el vínculo es sagrado. Cada individuo, cada criatura, cada componente del entorno natural forma parte de una trama entrelazada. Al reconocer esta unión, encontramos un fundamento sólido para forjar relaciones más significativas y alimentar el respeto hacia todo lo que nos rodea. Este principio nos insta a meditar sobre la autenticidad en nuestras acciones y elecciones cotidianas. ¿Estamos actuando en consonancia con nuestra verdadera esencia? ¿Estamos contribuyendo a la armonía del universo con nuestras decisiones? Marco Aurelio nos aconseja: recuerda que eres un ciudadano del cosmos.
Desde esta visión cósmica, comprendemos que nuestras vidas son parte de un flujo más amplio y cada cambio, por más desafiante que sea, es una oportunidad para crecer. Principio 4. La práctica de la empatía y la compasión. El cuarto principio estoico nos insta a nutrir la empatía y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta práctica reconoce nuestra humanidad compartida y la importancia de tratar a los demás con gentileza y empatía, recordando que cada uno está enfrentando sus propias luchas internas. En la esencia de este principio reside la noción de que al comprender las batallas y desafíos de los demás, nos conectamos más profundamente con nuestra propia humanidad. Como expresó Marco Aurelio, cuando despiertes por la mañana, reflexiona sobre el valioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Al poner en práctica este principio en nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones y palabras impactan a los demás. En momentos de conflicto o desacuerdo, la empatía nos permite ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus puntos de vista y motivaciones. Esto no solo promueve la armonía en nuestras relaciones, sino que también contribuye a nuestro propio bienestar emocional. En instantes de autorreflexión y autoexigencia, ejercitar la amabilidad hacia uno mismo se erige como un acto de gran poder. Reconocer nuestras limitaciones y errores no como fallos, sino como ocasiones de desarrollo, nos capacita para fomentar la fortaleza interna y avanzar con mayor discernimiento. La práctica de la solidaridad y la clemencia nos hace recordar que, al fin y al cabo, estamos todos en esta travesía de la vida juntos. Al admitir nuestra unión compartida, creamos un espacio para la comprensión recíproca y el desarrollo tanto individual como colectivo. Acompáñame a explorar cómo este principio puede modificar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, fomentando una cultura de empatía y respaldo. La empatía, entendida como la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, nos anima a dejar momentáneamente de lado nuestro propio punto de vista y sumergirnos en las vivencias de los demás. Al ejercitar la empatía, nos transformamos en observadores comprensivos de la diversidad de experiencias humanas, forjando una conexión más profunda con el entramado emocional de la vida. En circunstancias de disputa, la empatía actúa como un vínculo que puede conciliar incluso las discrepancias más aparentemente insuperables. La compasión, por su parte, nos urge a extender la empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, reconociendo la humanidad compartida que nos une. En nuestra vivencia personal, la empatía y la compasión pueden modificar nuestras relaciones, transformándose en faros de esperanza en los momentos de oscuridad. Practicar la empatía nos posibilita vislumbrar más allá de las apariencias y entender que todos llevamos nuestras propias cargas. Al integrar la compasión, no solo nos volvemos más tolerantes con los demás, sino que también nos tratamos con amabilidad y aceptación. Espera unos segundos para continuar. Si te está gustando este gran video, te invito a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador sobre estoicismo. Continuemos. Principio 5. La fuerza de la serenidad en la adversidad. Enfrentar la falta de respeto a menudo despierta emociones intensas, pero el quinto principio estoico nos incita a fomentar la tranquilidad como un escudo ante las adversidades. Esta tranquilidad no es inacción, sino una fuerza serena que nos permite responder con inteligencia en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Imagina que alguien te trata con menosprecio o desconsideración. El principio de la serenidad te enseña a detenerte antes de responder, a separar las emociones del momento para responder desde un estado de calma y reflexión. Como menciona Marco Aurelio, la serenidad es la virtud donde todo tu ser se transforma en una esponja y ni siquiera la más mínima gota de mal puede afectarte. Este principio se fundamenta en la idea de que al mantenernos serenos frente a la falta de respeto, preservamos nuestro poder interno. No permitimos que las acciones de otros determinen nuestra tranquilidad mental. Epicteto lo sintetiza de manera elocuente.
No son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. En la ejecución, la serenidad implica reconocer que no podemos dominar las acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta. En vez de reaccionar con ira, optamos por responder con tranquilidad y comprensión. Este planteamiento no solo preserva nuestra paz interna, sino que también puede tener un impacto positivo en la conducta de los demás, generando un ciclo de cortesía y tranquilidad. Cuando te encuentres frente a la falta de respeto, ten en mente este principio. La serenidad no es debilidad. Es una fortaleza que te permite mantener el equilibrio en medio de las adversidades. Practica la serenidad y descubre el poder transformador que posee para navegar por los momentos turbulentos de la falta de respeto. Que la calma sea tu aliada en la búsqueda de una existencia plena y enriquecedora. Principio 6. La transformación a través de la autenticidad. El sexto principio estoico nos alienta a buscar la metamorfosis a través de la sinceridad. En el contexto de la falta de respeto, esto significa mantenernos leales a nosotros mismos, incluso cuando nos enfrentamos a la desconsideración de otros. La autenticidad se convierte en un faro que orienta nuestras acciones, recordándonos que la verdadera fortaleza surge al abrazar nuestra propia identidad. Visualiza una situación donde alguien te trata de menospreciar. La autenticidad estoica te anima a permanecer fiel a tus principios y a mantener tu firmeza en tu autenticidad. No te dejas afectar por la falta de respeto, sino que te aferras a tu sinceridad como un escudo que te resguarda de los juicios externos. Epicteto nos motiva con estas palabras: no te esfuerces por aparentar lo que no eres y no finjas ser lo que no eres. Ser auténtico implica liberarse del peso de las expectativas externas y vivir conforme a nuestros valores más profundos. Este principio nos desafía a cuestionarnos quiénes somos realmente y cómo deseamos conducir nuestra existencia. La sinceridad implica aceptarnos con nuestras virtudes y defectos y tener la valentía de expresar nuestra autenticidad, incluso ante la falta de respeto. La autenticidad también nos permite establecer límites saludables. Reconocemos que merecemos ser tratados con consideración y dignidad, y nos negamos a tolerar comportamientos irrespetuosos. Como expresó Séneca, es más valiente quien persevera en sus convicciones a pesar del desprecio que aquel que se venga por ello. En el arte de enfrentar la falta de respeto, la sinceridad se revela como una poderosa herramienta de transformación personal. Este principio nos invita a ser como el sol que irradia luz propia, incluso en medio de la oscuridad de la falta de consideración ajena. Imagina que estás en un entorno donde tus acciones o palabras son malinterpretadas, donde la falta de respeto se presenta como una sombra sobre tu ser. Aquí es donde entra en juego la autenticidad estoica. Ser auténtico implica resistir la tentación de alterar quién eres para satisfacer a los demás. Este principio nos desafía a abrazar nuestra singularidad y a vivir en consonancia con nuestros principios esenciales, incluso ante adversidades. La autenticidad se convierte en un acto de autorresistencia frente a la presión social y la falta de cortesía, permitiéndonos mantenernos fieles a nosotros mismos. En nuestra travesía hacia la autenticidad, descubrimos que cada obstáculo, incluso la falta de respeto, se transforma en una ocasión para evolucionar y cambiar. La autenticidad es el crisol donde templamos nuestra auténtica firmeza, permitiéndonos irradiar una luminosidad que no solo nos orienta, sino que también ilumina el sendero para los demás. Principio 7. La sabiduría de elegir las batallas. El séptimo principio estoico nos instruye en la inteligencia de seleccionar nuestras contiendas con discernimiento. Es reconocer que no todas las circunstancias demandan una reacción directa o un enfrentamiento, y que nuestra vitalidad es un recurso valioso que debe dirigirse hacia lo que realmente cuenta. Imagina hallarte en una situación donde percibes una falta de respeto, pero también comprendes que responder de forma confrontativa no sería la mejor elección. La sabiduría de escoger las batallas
implica ponderar meticulosamente la importancia del suceso y evaluar si involucrarse activamente contribuirá positivamente a tu bienestar y al logro de tus metas. Este principio se basa en la idea de que no todas las disputas merecen nuestra atención y energía. Como afirmaba Bruce Lee, la mejor forma de vencer una tentación es ceder ante ella. En ocasiones, permitir que la falta de respeto pase desapercibida constituye una manera poderosa de preservar nuestra tranquilidad interna y enfocarnos en lo esencial. Al optar por nuestras batallas, también cultivamos la calma y la tenacidad. No todas las circunstancias requieren una respuesta inmediata. En ocasiones, la sabiduría radica en aguardar el momento oportuno para abordar la falta de respeto de manera efectiva. Epicteto nos aconseja: la paciencia es clave. Recuerda, la tormenta no perdura eternamente. La implementación de este principio nos invita a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades y a reservar nuestra energía para aquellas situaciones que realmente impactan nuestro bienestar y objetivos a largo plazo. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada falta de respeto, nos convertimos en constructores conscientes de nuestras respuestas, trazando un sendero que refleje nuestra madurez emocional y sabiduría. Al hacerlo, no solo salvaguardamos nuestra tranquilidad interna, sino que también demostramos un dominio consciente sobre nuestras acciones. Como expresaba el renombrado escritor Mark Twain, nunca te enfrentes con un cerdo, te manchará y además al cerdo le agrada. Optar por nuestras contiendas implica discernir cuándo es apropiado intervenir y cuándo es más sabio abstenerse, preservando así nuestra integridad y evitando perder nuestra serenidad en enfrentamientos innecesarios. Este principio también nos incita a practicar la paciencia y a resistir la tentación de responder de manera inmediata a la falta de respeto. No todas las ofensas demandan una reacción inmediata, y en ocasiones la sabiduría reside en aguardar el momento adecuado para abordar la situación con eficacia. Principio 8. La virtud de la empatía reflexiva. El octavo principio estoico nos incita a nutrir la virtud de la empatía reflexiva, que va más allá de meramente comprender las perspectivas de los demás. Implica adentrarse profundamente en nuestras propias reacciones y buscar la comprensión mutua en medio de la disensión. Imagina hallarte ante una situación de carencia de respeto. La empatía reflexiva te urge a mirar más allá de la superficie de la afrenta y cuestionarte qué podría estar motivando el comportamiento del otro individuo. ¿Existirá algo en mis acciones o palabras que haya contribuido a esta coyuntura? Esta virtud se fundamenta en el reconocimiento de que, en ocasiones, la falta de respeto puede ser una expresión de dolor, temor o frustración por parte del otro individuo. Como expresó Séneca, nunca hay una buena razón para hacer el mal. La empatía reflexiva nos desafía a buscar entender las motivaciones subyacentes, comprendiendo que la empatía no solo beneficia a los demás, sino que también amplía nuestra propia percepción del mundo. La práctica de la empatía reflexiva también nos convoca a examinar nuestras propias reacciones ante la falta de respeto. ¿Cómo estamos optando por reaccionar? ¿Es nuestra respuesta impulsiva o reflexiva? Al evaluarnos sinceramente, no solo mejoramos nuestra inteligencia emocional, sino que también establecemos un ejemplo de cómo abordar el conflicto promoviendo la comprensión en vez de la confrontación. Este principio está en sintonía con la ancestral sabiduría de Marco Aurelio, quien expresaba: la mejor venganza es ser distinto al que causó el daño. La empatía reflexiva nos permite superar la respuesta impulsiva de devolver el ultraje y, en su lugar, buscar el entendimiento y la conexión humana. Principio 9. La transformación a través de la comprensión. En nuestra exploración de cómo enfrentar la falta de respeto, el noveno principio estoico nos invita a la transformación a través de la comprensión. Consiste en ir más allá de la simple empatía y reflexión y sumergirse de manera activa en la comprensión profunda de las perspectivas y vivencias que subyacen en la carencia de respeto. Visualiza que te hallas en una situación donde la falta de respeto parece inevitable.
En lugar de reaccionar de manera impulsiva, este principio te insta a profundizar en la comprensión de las causas subyacentes. ¿Qué vivencias podría haber tenido la otra persona que la conduzcan a actuar de esta forma? ¿Cómo puedo contribuir a un entendimiento mutuo? La transformación mediante la comprensión implica, en palabras de Séneca, entender y apreciar a los demás como son, no como deseamos que sean. Este enfoque nos desafía a superar los juicios inmediatos y a fomentar una apertura mental que nos habilite para ver más allá de la superficie de la falta de respeto. Una herramienta esencial en este proceso es la práctica de la escucha activa, que no se reduce únicamente a percibir las palabras, sino a entender el significado detrás de estas y captar las emociones subyacentes. Principio 10. La fortaleza de la resiliencia interior. El 10º y final principio estoico nos instruye acerca de la fortaleza de la resiliencia interior en el viaje de afrontar la falta de respeto. Este principio nos recuerda que, aunque no tengamos dominio sobre las acciones de los demás, sí podemos nutrir una fortaleza interna que nos habilite para encarar la falta de respeto con elegancia y firmeza. Imagina que te hallas en una situación desafiante, donde la carencia de respeto amenaza con perturbar tu calma interior. La resiliencia interior te impulsa a ser como el junco que se flexiona con el viento, pero no se quiebra. Esta solidez no invalida las emociones, sino que nos concede la habilidad de afrontarlas y superarlas. La resiliencia interior se edifica sobre el supuesto de que nuestras reacciones a la carencia de respeto son, en última instancia, una elección. Como expresaba Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Cultivar la resiliencia implica aprovechar ese espacio para responder con discernimiento, en lugar de reaccionar impulsivamente. Marco Aurelio nos brinda una visión valiosa al afirmar: no tienes dominio sobre lo que sucede en el exterior, pero siempre tienes control sobre cómo reaccionas. La resiliencia interior nos incita a tomar el control de nuestras reacciones, recordándonos que nuestra serenidad y bienestar no deben depender de las acciones de los demás. La práctica de la resiliencia también implica aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. En lugar de percibir la falta de respeto como una derrota, podemos contemplarla como una oportunidad para fortalecernos y perfeccionar nuestra capacidad para manejar situaciones desafiantes. En nuestro camino hacia la resiliencia interior, hallamos inspiración en las palabras de Epicteto: no te angusties por las cosas que no puedes controlar. Aceptando que no podemos controlar la carencia de respeto externa, dirigimos nuestra atención y energía hacia el desarrollo de una solidez interna que nos habilite para enfrentar los desafíos con serenidad y decisión. Así que, en este último principio, recordemos que la verdadera solidez no reside en resistir con dureza, sino en fluir con gracia. La resiliencia interior nos convierte en artífices de nuestras propias respuestas, permitiéndonos encarar la falta de respeto con la dignidad y la sabiduría que emanan de una solidez arraigada en nuestro propio ser. Agradezco que hayas visto este video y espero que estos consejos te sean de gran valor. Considera compartirlo con aquellos que necesiten verlo y ofrece tu punto de vista en la sección de comentarios, ya que la sabiduría debe ser compartida para florecer. Comenta: me adentro en el estoicismo y sabré que has llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, ya que solamente el 5% de los oyentes lo ha hecho. Ahora eliges la ruta del estoicismo, derecha o izquierda. Tienes 2 videos estoicos que te gustarán.